Bueno, primero que nada quisiera agradecer a todos los que están aquí, los que se tomaron un momento de su tiempo para repasar o aprender datos nuevos que no se conocían. Vamos a hablar un poquito, como les mencioné al principio, las alteraciones en la morfología, principalmente agrandamientos. Qué gusto, qué alegría y muchas gracias por invitarme. Así que vamos a empezar, ¿no? Pues yo me presento, soy el doctor Héctor Miguel Padilla Millán, originario de Los Mochis, Sinaloa, licenciado en odontología, egresado de la Universidad de Los Mochis, especialista en periodoncia, junto con implantes, con estudios previos a la especialidad, en la ciudad de Culiacán, en un centro de estudios odontológicos, doctor Renato de Toledo, Leonardo. Desde Tijuana, mi servicio social realizado en el IMSS, en Sonora. Roté por cirugía maxilofacial como 4 meses, soy el que más ha rotado, o más. Creo hasta el momento el único pasante que ha rotado más de 4 meses. Roté en la UMAE, en Ciudad Obregón, en Regional 1. Estudios en implantología, como les mencioné, en Culiacán, antes de entrar a la especialidad. Mi práctica privada, tanto de consultorio, estaba antes en Culiacán, nos mudamos por razones obvias de momento, y ahorita radicamos en Los Mochis. Soy docente de la materia de periodoncia en la Autónoma de Durango, Campus Los Mochis, y pues estábamos asociados en tanto la Asociación Mexicana de Periodoncia y la de Implantología Oral y Bucal Maxilofacial. Pero pues ahorita no actualizamos la afiliación, la vamos a actualizar este año. Bueno, vamos a introducirnos al tema. La morfología de lo que es el periodonto, sobre todo la parte blanda o la porción blanda, cuando hablamos de la mucosa masticatoria, tanto el revestimiento, se puede alterar debido a diferentes causas, ¿no? Aquí se van a notar principalmente unas reacciones inflamatorias, que es lo más común que nos vamos a encontrar. Ya creo que todos sabemos por qué, el principal motivo. Si no, ahorita lo vamos a ver más adelante. Estas afecciones van a afectar tanto la salud de la encía como la salud a nivel general. Y a su vez, esto puede llegar a generar problemas de origen sistémico. Vamos a empezar con qué tipo de alteraciones. Pues la morfología gingival o la anatomía macroscópica, vamos a encontrar los cambios en tanto el color, el tamaño, la forma, la consistencia, lo cual nos va a indicar diferentes patologías y pues obviamente las razones de estas, ¿no? Vamos a empezar con las patologías inflamatorias, la gingivitis, que creo que es la más común, la que todo el mundo hemos padecido en algún momento de nuestra vida, y si no, pues qué bueno, ¿no? Y pues la mayoría de los pacientes la van a encontrar. Esta puede ser localizada o generalizada, causada por cuerpos extraños, fármacos, hormonas, y también vamos a encontrar las hiperplásicas, ¿no? Que tanto en una gingivitis como una periodontitis pudieran avanzar y generar una hiperplasia en nuestros tejidos. Si alguien tiene alguna duda, Doc, hágamelo saber. Ahorita no veo quién levanta la mano porque toda la pantalla es completamente compartida. Me pueden interrumpir con gusto, ¿no? Bueno, en las patologías inflamatorias, pues nos vamos a encontrar principalmente a la gingivitis y la periodontitis, ¿no? El 80%, si no es que más, es de origen por la placa, por el biofil bacteriano. Hay presencia de biofil, hay presencia de bacterias dentro de este biofil, hay una reacción inflamatoria. A su vez también viene de la manita con las crónico-degenerativas, la más común de todas, la diabetes, y las hormonas también. En estos casos, procesos fisiológicos, embarazo, regla, menopausia, endopausia, la pubertad, etcétera. Y los hábitos. Aquí vienen pues los famosos hábitos de pica o las fagias. El pica es llevarte objetos a la boca, porque sí, de manera inconsciente, que te llevas la pluma, que te llevas el palillo de dientes, que te llevas las uñas y las empiezas a masticar, el cabello, más que nada objetos duros que pudieran generar una reacción en nuestro periodonto. Entonces tenemos el biofil, origen sistémicos, las hormonas y llevar objetos a la boca. Bueno, gingivitis. Todos sabemos
o hemos visto de gingivitis, y si no, es un proceso inflamatorio de las encías, principalmente del epitelio y llegando hasta la conjuntiva de la encía, principalmente causado por deficiencias en higiene bucal, y entre los síntomas vamos a encontrar el eritema, que es el enrojecimiento, la hinchazón o tumor, puede ser bien, junto con edema, sangrado al cepillarse, sangrado al pasarse la lengua, sangrado al tocarlo, y en algunos casos dolor, principalmente cuando es aguda, ya que cuando es crónica, nuestro cuerpo se adecua o se torna tolerante al dolor entre estas afecciones. Y halitosis, ¿no? No en todos los casos podemos encontrar una halitosis tan grande, o bueno, no tan grande, sino tan fuerte, tan grosera, como en el caso de la periodontitis. Y la periodontitis pudo haber sido un proceso inflamatorio que avanzó o no, pero en este caso ya vamos a encontrar destrucción severa de nuestro periodonto, principalmente la inserción epitelial, el surco gingival se torna un poquito más profundo, llegando a generar bolsas periodontales, se separa el epitelio, se separa la conjuntiva, dando espacio y entrada a las bacterias a que formen el sarro dentro de la raíz, en el cuello del diente primeramente, y seguir avanzando hasta porción media y en algunos casos muy severos, la porción apical, provocando la pérdida del hueso, de los órganos dentales, ¿no? Perdemos cemento radicular, lo perdemos cuando tratamos la periodontitis porque hay que retirar también el cemento enfermo, perdemos la lámina dura, que es la principal o la porción más superficial en el hueso alveolar, y cuando esto avanza, adiós a los dientitos. Otras alteraciones de la morfología que podemos mencionar, podemos verlas, como les mencionaba, lo podemos ver en otro tema, si me fueran a invitar, o en algún otro caso que quiera que desde este tema vamos a encontrar los pénfigos, las lesiones liquenoides, las pigmentaciones como los nevus, las recesiones gingivales, que es la pérdida de inserciones, y leucoplasias que en algunas ocasiones son detonantes a neoplasias, ¿no? O lesiones precanceroides. Ahora bien, hablemos o entremos a las patologías hiperplásicas, ¿no? Estas incluyen un crecimiento anormal del epitelio y o solamente la conjuntiva. Igual, si hay un abultamiento o un crecimiento de la conjuntiva, por ende el epitelio va a tener una reacción también. Pero aquí puede ser elástico, o sea, no engrosarse y trabajar de una manera elástica que se adapta al crecimiento de la conjuntiva o en su vez también engrosarse. Y estas pueden ser inducidas por medicamentos, por irritación crónica, ya sea un traumatismo directo, trauma cruzal, el uso de algunos instrumentos que no deben ir a la boca, una mala técnica de higiene en el cepillado, procesos hormonales, fuerzas de ortodoncia o presencia de la aparatología ortodóntica y idiopática, que no sabemos de dónde rayos apareció el estímulo para esto, ¿no? Ahora vamos a empezar con la hiperplasia inducida por medicamentos. Principalmente vamos a encontrar 3 tipos de medicamentos en este tipo de crecimiento. Estos pueden inducir una hiperplasia gingival primeramente inflamatoria, que puede llegar hasta ahí y ya abordándola a tiempo no genera una hiperplasia, pues una fibrosis, o de plano no se hizo nada o que avanzó de manera muy rápida y se convirtió en una lesión fibrosa. Estos medicamentos son los antiepilépticos o anticonvulsivos, las ciclosporinas y los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Los antagonistas del canal de calcio. Vamos a empezar con los primeros. Los anticonvulsivos. De anticonvulsivos he tenido, yo creo que ahí se le dan entre los pacientes que usan fenitoína, hoy los de antagonistas de canales de calcio, que es los que más pacientes he tenido. De ciclosporina no he tenido, pero en los anticonvulsivos vamos a ver que la hidantoína, que es básicamente la fenitoína, la introducen en 1938 por Merritt y Putman. Después de ver el tipo de reacciones, buscan otro tipo de hidantoína, pues
llamémosles otros hermanos de la hidantoína, como la mefenitoína y la hidantoína, y la ectotoína, perdón, pero estas también provocaban agrandamientos gingivales, al igual que la fenitoína, pero no como esta, ¿no? También se buscaron otro tipo de alternativas para evitar las convulsiones, para evitar los ataques epilépticos, y pues empiezan las succinamidas y el ácido valpórico y la metsuccinamida. ¿Qué generalidades vamos a encontrar aquí? Estas reacciones inflamatorias que puedan provocar una hiperplasia las vamos a encontrar entre el 50 y el 85% de los casos, con mayor prevalencia, pero en pacientes jóvenes. No hay una predilección por raza o por sexo. Hay una mayor crecimiento en los primeros 3 meses. Inicia principalmente por las papilas. Estas se van como abultando, se van viendo como redondeadas, y el crecimiento llega a invadir o pasar más allá del punto de contacto entre los dientes, avanza hacia la base de la papila, agrandando la porción de la encía libre hasta poder llegar hasta la encía adherida, ¿no? Hay una mayor predilección por vestibular, sobre todo en el sector anterior, y en algunos casos, por ejemplo, un estudio en el 90 de Quinayenlos y colaboradores vieron que podía ser reversible suspendiendo el medicamento y usar otro de alternativa. Y encontraron que en algunos pacientes sí había una baja en el crecimiento, había una desinflamación, y en algunos casos la encía volvía a retomar el tamaño normal, y en otros casos no, y pues se optaba por otro tipo de tratamientos. ¿Qué características clínicas vamos a encontrar? Principalmente, como les había mencionado, las papilas van a abultarse primeramente, el color es color rosa, pálido adyacente a la demás mucosa, pues de consistencia dura y firme, se siente que es elástica, lo que les mencionaba, que estas superficies pueden, la conjuntiva crecer, pero el epitelio no se logra engrosar, simplemente sigue siendo la cobertura del tejido conjuntivo agrandado. La superficie mayormente lisa también puede encontrarse granulada o puntillada, como si fuera una coliflor, pero de forma granulada. No suelen sangrar con facilidad o de plano no sangran, ¿no? El tratamiento para estos, primeramente, vamos a recordar lo que es la fase 1 de tratamiento periodontal. Y para los que no saben, pues la fase 1 consta de, una vez identificado el problema que nos causa esta enfermedad periodontal, hay que realizar al paciente una profilaxis dental, hay que retirar cualquier rastro de biofilm, de placa, de sarro en los órganos dentales, inducir en el paciente una nueva hábito para mejorar su higiene, cambiarle la técnica de cepillado, cambiar el tipo de cepillo, cambiar si auxiliares, si vamos a incluir auxiliares, si hay que cambiar auxiliares, o retirar auxiliares de higiene, porque no siempre nos van a ayudar. Y valorar si podemos hacer un curetaje o no. Si encontramos bolsas periodontales en este tipo de abultamiento, pues hay que curetear. Si encontramos movilidad, hay una presencia de bolsa. Pero hay que tener mucho cuidado porque el agrandamiento nos puede dar pseudobolsas. Entonces, al final, no cureteamos nada. O a lo mejor sí nos sirvió para retirar un poquito de placa o de sarro formado en los dientes, pero es algo que se tiene que valorar muy bien. ¿Ok? Hay que suprimir o sustituir al fármaco. Pues obviamente esto no lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a tratar con el médico de cabecera del paciente, ya sea un neurólogo, ya sea un psiquiatra, ya sea un médico internista, quien les esté dando este medicamento. Hay que tratar de tener conversación directa con él, relación con él, explicarle el caso para ver si hay la posibilidad de cambiar o suprimir el fármaco. De ser el caso, si se suprime y se espera un determinado tiempo, como se mencionó ahorita, podemos ver la reacción, si las papilas y la encía vuelve a su estadio normal, o que reduzca lo más que se pueda para empezar la fase 2, que sería la fase quirúrgica, donde vamos a incluir una gingivectomía con su respectiva plastilla, ¿no? Y seguimiento al paciente. Estos pacientitos son de seguimiento, si bien no hay una recidiva tan grande,
Siempre hay que tenerlos en cuenta, que estén viendo, revisarlo para que el paciente se sienta cuidado, ¿no? Entonces, como les mencionaba, se quita el medicamento, se suprime y pues, hay que realizar la gingivectomía con soplastía para que vuelva a tener esa morfología, perdón, fisiológica de la encía. En otro caso, los inmunosupresores, como la ciclosporina, que es principalmente para los pacientes que se someten a trasplantes, se usaba como antifúngico al principio. En el 78 se empezó a usar como un inmunosupresor, perdón, como les mencioné, para pacientes que se van a realizar trasplantes de órganos o que también poseen una enfermedad autoinmune. Tiene pues, nefrotoxicidad como efecto secundario, puede causarnos hipertensión arterial y también una hipertricosis. Otro medicamento como alternativa, en el caso de que, ok, está pasando esto, el paciente pues necesita realizarse el cambio de este inmunosupresor, pues vamos a encontrar el trecolin. ¿Okay? ¿Qué generalidades vamos a encontrar en este tipo de pacientes o sobre este agrandamiento? Primero que nada, la ciclosporina nos va a inhibir la formación, bueno, la selectividad y la acción de las células T helper. ¿Ok? Cuando la dosis es mayor a los 500 miligramos por día por la vía intravenosa. También inhibe la acción de las interleuquinas 1 y las 2. Y pues la respuesta inmune celular y tanto tumoral de los mismos linfocitos se suprime, no se pierde. En este caso, causa los agrandamientos, este tipo de reacciones como que se entorpecen y pues empieza a llenar de cúmulos de colágeno, de otras células, tanto del sistema inmune como de fibroblastos, y empezar a crear más y más y más tejido en la conjuntiva. Se puede presentar entre el 6 al 80% de los casos y este es mucho más vascularizado, o sea, este sí tocas el agolpamiento o si llegas a mover o a manipularlo, pues obviamente va a tener sangrado. Y al momento de hacer el tratamiento, pues vamos a encontrar un muy gran sangrado por la alta vascularidad, ¿no? En los pacientes pediátricos y adolescentes hay mayor predilección, sobre todo en las pacientes femeninas. Y también pues está relacionado al plasma en sangre, pues y la concentración en plasma en este tipo de abultamientos es mucho y es muy vascularizado, pues hay mucho tejido del endotelio, pues obviamente eso ayuda, la alta concentración de plasma, a que sean más sangrones. ¿Ok? Las características clínicas, ya mencionamos algunas, inicia entre el primero y sexto mes del tratamiento. Aquí donde puede aparecer de manera súbita, un crecimiento muy rápido, o puede ir de manera lenta, poco a poquito, hasta alcanzar su máximo tamaño. Igual que en el caso de las fenitoínas, va a iniciar por las papilas, un proceso de eritema brillante, y va a ir avanzando a invadir encía marginal y adherida. Mayor predilección en el sector anterior. Y sobre todo por vestíbulo. Eso es lo que les he mencionado, como avanzando. La consistencia es dura a fluctuante, o sea, puedes llegar a la palpación, sentir un abultamiento duro o un poquito fluctuante, como si estuvieras aplastando un globo de agua, vaya, pero con el dedo. Una mayor predilección al sangrado. Y el tratamiento básicamente va a ser parecido al de la fenitoína. Fase 1 periodontal, su respectiva limpieza, sus respectivas técnicas de cepillado, sus respectivas auxiliares de higiene. Aquí no es necesario como que curetear, solamente si hay presencia de mucha placa o mucho sarro. La posibilidad de sustituir el fármaco, ¿quién lo va a hacer? Nosotros no, lo va a hacer el cirujano que haya hecho el trasplante, el médico internista, el intensivista que esté viendo al paciente. Y pues fase 2, gingivectomía con su respectiva aplastía. La fase 3 en estos casos es más que nada mantener la higiene del paciente en el nivel profesional. Llevarlo al paciente, ver que no haya presencia de bolsas ni de pseudobolsias, que esté controlado el índice de placa y mantenerlo así, limpieza tras limpieza.
darle su seguimiento, obviamente. Entonces hay que mantener un cambio, como se logra ver aquí, de la imagen izquierda a la imagen derecha, hacerle las plastillas en las papilas y encontrar mejor cicatrización y mantener esa higiene. Y nuestros últimos medicamentos que nos van a causar este tipo de agrandamiento son los bloqueadores de canales de calcio o antagonistas de los canales de calcio. En este caso, la hidropiridina. Aquí lo más común es que estos medicamentos son los que terminan en ila o hilo. Amlodipino, felodipina, disculpen, está mi hija. Felodipina, nifedipina. ¿Qué pasó, hija? Ahí viene mamá. Ok, también nos vamos a encontrar en los medicamentos de la benzotiazina, el ditilacem, el veralpamilo, que hay este tipo de reacciones en agrandamientos, ¿ok? Pero con una menor predilección. Es más común en los que terminan en hila o hilo, amlodipino, felipina y fedipino. La mayormente estudiada de estos medicamentos, pues obviamente va a ser la nifedipina, que se estudia desde el 87, y pues son las que más reacción han mostrado. Como generalidades, el nifedipino pues induce induce el agrandamiento, perdón, en el 20% de los pacientes. No es un gran margen, pero puede llegar a pasar. No hay una predilección para la raza, para el sexo y para la edad. En muchos casos, este medicamento se llega a combinar con la ciclosporina, porque la ciclosporina, como lo mencioné hace poquito, puede generarnos hipertensión, arritmias, y pues se usa junto con esta. Ahí sí, nos va a generar una mayor predilección a que el agrandamiento se presente, porque estamos combinando dos medicamentos, entonces el porcentaje sube. No solo para la hipertensión, que es lo más común, que vamos a ver este tipo de pacientes que usan estos medicamentos, también podemos encontrar para cualquier cardiopatía, como una angina de pecho, obviamente hipertensión, el síndrome de Raynaud, insuficiencia cardíaca, arritmias, espasmos coronarios, agrandamientos coronarios, etc. Y la prevalencia es entre el 15 y el 25%. Una vez tratado, pues no tenemos un alto índice de recidiva, pero aún así hay que tenerlo en vigilancia. El biofil bacteriano nos va a dar una mayor inducción al agrandamiento. Entonces, ¿qué vamos a encontrar clínicamente? Básicamente lo mismo que los demás. Dominante en el sector anterior, tanto en superior como en inferior, por vestibular, inicia por las papilas, invade la zona del margen gingival, la zona de la herida. Consistencia, ha sido una consistencia más dura, más firme, no llega a ser fluctuante como en el caso anterior. Y no sangra por lo general. Estos casos no son sangrones. Si el paciente se cepilla, no tiende a sangrar, a diferencia del de ciclosporina o al de fenitoína. Entonces, en este caso, pues vamos a ver un abultamiento ligero de las papilas a uno más exagerado. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? Fase 1 periodontal, lo mismo que mencionamos hace poquito, su limpieza, su técnica de cepillado, su auxiliar de higiene. La posibilidad de sustituir el fármaco, ¿quién lo hace? El cardiólogo, el internista, el intensivista, el médico familiar, quien esté dando el tratamiento con este antagonista. Al suspender el fármaco y a realizar una profilaxis dental, podemos ver que el agrandamiento puede desaparecer. Esto en entre 4 y 6 meses. En caso de que no desaparezca este agrandamiento, pues se ganó al paciente la fase 2 quirúrgica, su respectiva gingivectomía con su plastilla. Y el mantenimiento, ya que se mencionó que el biofil bacteriano favorece el agrandamiento, pues hay que mantener a estos pacientes con mucha higiene, si no, va a estar presentando una recidiva muy alta, ¿no? La recidiva es del 40% y suele presentar 18 meses después del tratamiento. Nos podemos auxiliar de la clorexidina al 0.12% en caso de recidiva para mantener como que ese agrandamiento a raya, para que nos ayude a mantener el biofilm controlado,
Pero de igual manera recuerda que tenemos una limitación en el uso de la clorhexidina. Hay unas que dicen que puedes usarlo 21 días, pero lo ideal es que no te pase de 2 semanas. El láser quirúrgico o el láser terapéutico nos puede ayudar a tener una menor recidiva. El quirúrgico porque al momento de hacer el corte, pues obviamente nos cauteriza y esa cauterización se torna un poco más fibrosa, más queloide en el epitelio, y el crecimiento tiende a ser más difícil, ya que ese tejido fibroso es más difícil de estimular, se vuelve similar al epitelio y el epitelio está más queratinizado que la conjuntiva, entonces la que se agranda por lo general en todos estos casos es la conjuntiva. Y el terapéutico realiza el tratamiento ya sea con láser quirúrgico o con incisión en frío, bisturí o electrocauterio. El terapéutico lo puedes realizar posterior inmediatamente al tratamiento, a la semana en tu revisión, a verlo cada semana hasta completar los 21 días. O sea, 3 semanas de terapia láser. Este caso es un paciente que nos llegó ahí a la universidad. Yo le ayudé a un alumno, paciente masculino de 45 años de edad, si no recuerdo, hipertenso, tomaba el anodipino como medicamento. Querían realizarle alargamientos de corona en los centrales, pero pues tenía el abultamiento muy obvio que se ve ahí entre el 21 y el 22 y hasta el 23, y un poquito ligero entre los unos, entre el 11 y el 12. Entonces preparamos al paciente con su respectiva asepsia y antisepsia. El alumno en este caso anestesia, le hago la guía con la sonda periodontal, marcándola para que éste pueda guiarse por esa zona y hacer la respectiva gingivectomía con plastía. Y él hizo el corte de gingivectomía y pues yo le ayudé a tener la plastía y pues obviamente a mantener un mejor estabilidad en el espesor biológico. Y pues dejar al paciente lo más estético, funcional y pues con limitante del sangrado con lo que teníamos ahí en la universidad. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a las hiperplasias gingivales reactivas, o sea, las que se forman por un trauma constante, ya sea por trauma oclusal, por el uso de palillo de dientes, por el uso de un mal cepillado de boca, por presencia de prótesis mal ajustadas, ya sean removibles o fijas. Esto lo vamos a encontrar siempre por una respuesta a una irritación crónica, o sea, algo que ya tiene más de 2 semanas ahí molestando en el periodonto. En la cavidad oral, la mayoría de los tumores no llegan a ser una neoplasia verdadera, pues no son totalmente cancerígenos. De hecho, hay uno que en el 90% de los casos es el que está presente, pero las demás reacciones hiperplásicas no tienden a ser malignas, sino una lesión del tejido conjuntivo por esta irritación constante presente ahí, ¿no? Y lo vamos a conocer como unas proliferaciones reactivas, porque este traumatismo constante, perdón, hace que se accione, ¿no? Vamos a empezar con el primero, la hiperplasia gingival reactiva. En este caso, el tejido fibroso, como les mencionó, surge por una reacción ante una lesión, que puede ser crónica. Esta transformación plástica es benigna, es de forma espontánea, aparece cuando tenga que aparecer. Esta puede transformarse a maligna, pero eso lo va a determinar cierto tipo de células y pues también diversos factores que se pueden presentar, como el alcoholismo, como el tabaquismo, el uso de otras sustancias ilícitas que pues no deben tener contacto con la cavidad de la mucosa. Ok, aquí nos vamos a encontrar principalmente colágeno maduro del tipo 1 y 3, formación focal de hueso, células endoteliales, bastante presencia de células endoteliales, por eso algunas lesiones son muy sangrantes, y pues células gigantes multinucleadas, presencia de macrófagos, y en algunos casos osteoclastos, generando ese tipo de problema. ¿Ok? Ahora un dato, cuando las lesiones se presentan en la encía, este tipo de lesiones, y aún no se sabe con naturaleza qué es, se le da el nombre de épolis. A cualquier tipo de lesión, si tú ves una lesión presente que todavía no sabes su nombre y apellido, se le va a dar el nombre característico de épolis. ¿Ok? Ahora sí, empecemos por el primero, una hiperplasia fibrosa focal, también conocido como fibroma periférico o fibroma traumático.
Esta pues no es una lesión neoplásica, sino una reacción ante un estímulo traumático constante. Este tipo de lesión crónica siempre van a predominar el colágeno y la queratina, en muchos casos. Principalmente se da por mordisqueos, que se muerde el labio, que se está mordiendo los cachetes. Pacientes que usan ortodoncia, que de repente comiendo hubo una mordida en la comisura labial, en los carrillos, y ahí están succionando, estimulando el crecimiento de eso. Las prótesis mal ajustadas, ya sea pues, las removibles principalmente, tanto totales como parciales, este aplastamiento constante con las fuerzas de oclusión o porque quedan muy grandes y al hablar, al deglutir, pues hacen un roce en este tipo de mucosa y generan esta reacción. Los palillos de dientes, los como que estoy peleadísimo, pero con amigos, con mi familia, de que no estén usando los palillos de dientes de esa manera, porque sí los podemos usar, pero yo siempre les digo, si vas a usar un palillo, es para que te quites lo que sientas pegado por las caras oclusales. Si quieres quitártelo de interdental y sobre todo pegado en la encía, tráete tu cepillo contigo o hilo dental, o espérate llegar a tu casa, o sea, el hilo dental, o inclusive los picks, los floss picks, que son los ganchitos que tienen su hilito, y a otro lado tiene el garfio. Obviamente se tiene que usar la zona del hilo, no el garfio. Si van a usar el garfio, pues es en caras oclusales, ¿no? Y pues la presencia de cuerpos extraños. Aquí vamos a englobar que en algunos casos de prótesis fija quede atorada el cemento en el espesor biológico, la presencia de biofilm provocando sarro, restos alimenticios, restos de materiales plásticos cuando se llevan objetos a la boca a masticarlos, el resto de astillas, ya sea de palillo de dientes o de lápices, entre otros objetos que se encuentran ahí dando lata. ¿Sale? Este por lo general es el más frecuente en cavidad oral. En tanto en adultos, mayor proyección en sexo femenino, tiende a afectar la encía, labios, la mucosa de revestimiento. Yo los he visto más comúnmente en la de revestimientos, en su fondo de vestíbulo, en carrillos como en este caso. Está en una pacientita de la especialidad de aproximadamente 25 años de edad, se mordió y pues ahí estuvo jugando con su lesión hasta que se cansó y llegó a este tipo de crecimiento. En este caso, medía como 2 centímetros, creo, no, 1,5 centímetros. No llegan los 2 centímetros. Se anestesió la zona alrededor con una pincita o una mosca, por la curva la puedes usar, lo pones en la base, las clampas, obviamente el paciente ya anestesiado y haces la incisión por debajo de la mosca y al momento de soltarlo, pues ya haces hemostasis y suturar. Y esa lesión, pues se da en un viaje a patología. Porque cualquier tipo de lesión de índole, de esta reacción, donde sabemos que un medicamento como en los pasados no está incluido, siempre hay que mandarlo a histopatología. Hay que quitarse esa duda, esa espinita. Hay que también dejar al paciente aunque él no venga expresado o espantado de qué es eso y si es cáncer, siempre hay que darle esa tranquilidad al paciente y pues obviamente a nosotros de que es una lesión benigna, que sea, en este caso, lo más común que te puedes encontrar, que son fibromas traumáticos. ¿Ok? Pues lo vamos a empezar como una lesión nodular o copuliforme, forma de cúpula. Por lo general es más de base sésil que pediculada. La superficie va a ser lisa, con coloración similar a la mucosa adyacente. Es una consistencia dura. Podemos encontrarlas más queratinizadas con un color blanquecino o las podemos encontrar ulceradas, lo cual es raro. Cuando vienen ulceradas es porque el paciente no deja en paz esa lesión y la está mordisqueando o la está succionando a cada rato o la está picando con algo, ¿no? Como les mencioné, puede venir queratinizada, lo cual es muy raro. Lesiones de tamaño de 1 hasta 1.5, de 2 milímetros, perdón, hasta 1.5 centímetros. Y este crecimiento puede mantenerse años, ¿no? Y no va a pasar más allá de 1.5 centímetros. Si llega a ser algo más grande, pues ten la seguridad de que eso se transformó en otra cosa o es algo más. ¿Ok? Y pues un diagnóstico diferencial siempre va a ser el estudio histopatológico, como los mencioné, ¿no? Tú puedes decir, ay, lo ves eso y dices, es un fibroma traumático, pero a lo mejor es un carcinoma,
que apenas va empezando, o si lo ves en encía, a lo mejor es un granuloma. Entonces mejor siempre ayuda de nuestro patólogo oral a determinar qué es este tipo de lesión. Vale. Y como le mencioné, se le va a determinar un fibroma periférico dependiendo la ubicación. Cuando es en encía, generalmente alrededor cerca del surco, en la papila, en la herida, en la línea mucogingival, pues el nombre sería fibroma periférico. Pero igual no deja de ser un fibroma traumático porque esa fue su principal etiología. Y esta recidiva, pues es muy rara, ¿no? Si ya sabemos cuál fue el causal, quitamos la lesión, obviamente el paciente va a sentir raro porque no va a estar jugando con esa lesión, pero al ya no estar jugando con esta lesión, pues nos va a ayudar a que no vuelva a recidir. El tratamiento, súper fácil, ¿no? Eliminar el agente causal. Si sabemos que nuestro paciente tiene el mal hábito, pues hay que mandarlo con el psicólogo para que nos ayude con ese mal hábito, porque no es como, hey, no es como decirle tan fácil a un paciente que ya se le lleva agarrando jugando con palillos, deja de hacerlo, ¿no? Pues es un hábito de años, entonces hay que cambiarlo poco a poco. La biopsia excisional, o sea, retirar la lesión completa, sería el tratamiento. En caso de que sea ubicado en la encía, pues hacerle la plastía, y pues no requieren una premedicación o una medicación. Si yo llevo a dar medicamento, pues es más que nada la profilaxis a un tratamiento quirúrgico. Aunque si mantiene un paciente una higiene oral ideal, casi perfecta, pues no hay, si no haces un antibiótico no pasa nada, pero pues sabemos que muchos pacientes no nos mantienen realmente la higiene, pues dejarlo cubierto con un antibiótico no muy fuerte, es más común que podemos usar es la amoxicilina. Si es alérgico, pues una clindamicina y te vas adecuando para mantenerlo tranquilo en lo que cicatriza nuestra incisión. ¿Ok? Y pues darle seguimiento. Si bien no es una alta recidiva y sabemos cuál fue el causal, no está de más verlo al paciente cada 6 meses para su limpieza y ahí observar que la lesión no se vuelva a presentar. ¿Sale? Pues como les mencioné, hay que retirar estas lesiones. Aquí les muestro un pequeño caso. Ahí la lesión ya está sana, la cicatrización es fibrótica, pero pues el paciente nos llegó así, con este tipo de lesión, con el historial de tener un ortoimplante en esa zona. Entonces, esta lesión la logramos apreciar que crece por debajo de la línea mucogingival, se le retiró el ortoimplante y esta siguió creciendo, ¿no? Se retira, se le hizo una profilaxis, un lavado, lo dejamos en seguimiento con sus enjuagues de solución electrolizada, podemos usar también las clorhexidinas, pero limitadas a 2 semanas. Vuelve porque no redujo el tamaño, se opta por retirar la lesión, mandarla a patólogo y pues cerrar la lesión. Ahí se veía la zona suturada y la patóloga pues nos dio el diagnóstico de fibroma traumático. Ahora vamos a pasar por otra lesión que según la literatura, tanto de Vasconcelos Martínez como de Sapp, en Carranza, el INDE no es tan común, pero yo he tenido más, creo que ya van empatados el número de pacientes que yo he tenido con un fibroma osificante periférico a un fibroma traumático. En estos, pues es un crecimiento gingival relativamente frecuente, si no es el más frecuente, pero pues llega a suceder. Se considera una proliferación fibrosa reactiva, o sea, un estímulo la va a hacer activarse y a crecer. Aquí vamos a ver células originadas del periósteo, ligamento periodontal y del cemento, ¿no? Las células se sintetizaban principalmente en el hueso y en el cemento. ¿Ok? Una irritación es lo que nos va a dar la mayor probabilidad de esta etiología, como casi todas las lesiones de aquí. Y se cree como, por su maduración fibrosa, se puede llegar a confundir con un granuloma piógeno o un granuloma de células gigantes. Más con ese. Ahí, cuando lo vayas a diagnosticar, es fibroma osificante periférico versus granuloma de células gigantes. Y ahí lo que te lo va a determinar, obviamente, es la histopatología y la historia clínica del paciente. Y pues es una lesión como esta, ¿no?
¿Ok? Primeramente, hay una predilección tanto en la juventud como en la adultez, se puede presentar inclusive hasta en niños. La mayor predilección es en pacientes femeninos, sobre todo en una edad fértil, entre la tercera y cuarta década de vida, y si llegas, nace también desde las papilas interdentales, en mayor predilección, pero también puede surgirnos desde la encía insertada o tanto vestibular como lingual. Y pues está en 50-50 en la predilección tanto en maxilar como mandíbula, siempre prefieren la zona anterior. Esta puede ser de base sésil o pediculada, no mayor a 2 centímetros, de superficie lisa, color normal a la mucosa adyacente, no hay una irritación como tal, que ese también es un signo patognomónico para diferenciarlo de un granuloma de células gigantes. Pueden presentar ulceraciones. ¿Por qué? Por lo mismo, masticación, que el paciente esté tocando, lo que el paciente lo esté picando, alguna ingesta de alimento duro constante que pueda estar lastimando y lesionándolo. Cuando presentan las ulceraciones, ahí sí, ya podemos confundirlo con el granuloma de células gigantes. Y otra cosa es que si a esta lesión le tomamos un estudio de imagen, ya sea radiología o tomografía, vamos a observar las radiopacidades dentro del tumor. Ya se imaginarán por qué, ¿no? Se llama osificante. Podemos ver pequeños cúmulos de pedacitos de células óseas y de cemento. ¿Cuál es el tratamiento de este padecimiento? Pues una biopsia excisional, retirar la lesión por completo. Hay que tratar de ser lo más conservador posible porque estas lesiones, no se dieron cuenta, invaden o agarran mucha porción de encía queratinizada, pues esta porción de la mucosa masticatoria, y necesitamos esa encía queratinizada. Entonces, se hace la incisión, tenemos que llegar hasta el periósteo, si es posible raspar periósteo y llevarnos lo que esté debajo de esa lesión, y del ligamento periodontal. Si este se encuentra en papila, pues hay que llevarse parte del ligamento, tanto de los dientes vecinos, por ejemplo, en este caso, que es un segundo premolar, hay que retirarlo de ahí, tanto el ligamento del segundo como del molar. ¿Cómo lo haríamos? Con un curetaje. Usar nuestras curetitas y llevarnos todo el tejido que se encuentre. Farmacoterapia, igual, profiláctica. Si eres de los que quieren o les gusta mantener a un paciente bien cubierto para un procedimiento quirúrgico, nada más el profiláctico previo a la cirugía y posterior a la cirugía para mantenerlo protegido, porque pues, nuestra cavidad oral es muy contaminada. Recidiva un poco chica, del 16%, no hay mucha recidiva, pero igual hay que darle seguimientos al paciente. Pues este casito es de una paciente femenina de 22 años de edad, estudiante, a la cual pues la retira la lesión. En esa imagen la primera imagen pues no le da, no le hace, que me fue la palabra, pero no la interpreta como se miraba clínicamente, o sea, ahí se ve ligerita. Y pues sí, tuve que retirar bastante encía queratinizada, se cureteó tanto lado izquierdo como derecho y tuve que hacer un colgajo rotacional. Ahí se logra ver de que lo tuve que agarrar de la porción del molar y rotarlo de acá para que no perdiera la encía queratinizada en ese lado, sobre todo porque se acerca a la porción anterior. Y pues su sonrisa era un poco amplia y se lograba ver pues hasta la parte de los premolares. Ahí pues en la imagen que nos mandó el patólogo, donde se logra ver los pequeños partes de tejido óseo, de cemento y epitelio como tal, aparte del conjuntivo. Todo lo rosita que ven como rosita palidito, lilita, así como puntiagudo y chiquito, que apenas se ve, es conjuntivo, epitelial, poco queratinizado, lo que se ve más morado, lo blancuzco, pues tejido óseo, junto con cemento. Entonces ahí nos mandó la descripción también el patólogo, para ver lo que nos encontramos ahí en esta lesión fibrosa. Y pues nos dio su diagnóstico, fibroma osificante periférico. Este otro caso fue de mis primeros casos que me tocó ver ahí en Culiacán, no estaba en la especialidad, en consulta privada.
Esto es masculino mayor de 50 años, ya, pues, ya retirado, jubilado, donde nos presentaba este tipo de lesión en el sector anterior e inferior. Se retira la lesión, tamaño de 1 centímetro. También se logra ver que aquí sí hay una mayor presencia de queratina, ahí se ven los clavos o las puntas de queratina, que es la porción morada. Y la más pálida, pues el conjuntivo, ¿no? Y en el conjuntivo, pues logramos ver ahí los pequeños bancos óseos y de cemento en la segunda imagen. Nos da también la descripción microscópica, donde nos menciona que se encuentran igual colágeno, depósitos minerales, osificantes y el epitelio plano estratificado. Y su diagnóstico, fibroma osificante periférico. Ahora, el otro lesión que también muchos, pues no es común, pero no tanto como un fibroma, pero es como que ves una lesión ahí, lo primero que tú piensas, granuloma piojoso. Sobre todo cuando las pacientes son femeninas. Esta es una lesión serofílica frecuente en la cavidad oral también. Igual, reactiva a un estímulo traumático, localiza en la mucosa o también puede ser cutáneo, lo podemos encontrar en piel. Lo más cercano a la cavidad oral, pues en los labios. En la encía lo podemos encontrar entre 65 y el 70%, o sea, mayor predilección en la encía. Y antes se pensaba que el causal eran los proteínas, los piógenos, unas proteínas. Actualmente se cree que es una respuesta exagerada hacia un cuerpo extraño, o sea, al sarro, a alimentos o restos alimenticios que quedaron ahí, como le mencioné, plásticos, pastillas o objetos que te lleves a la boca. En estos tipos de lesiones, no se ve la imagen. Las caracterizan mucho con las embarazadas. Antes se pensaba así que era más para a pacientes embarazadas. 75% mayor predilección en maxilar, en mi porción anterior, y pues mayormente lo vamos a encontrar en las papilas. Pero también lo vamos a encontrar en el labio inferior, mucosa yugal y en lengua. Y pues extraoralmente, zona del labio, zona de la comisura, entre otras zonas. Pacientes jóvenes femeninas, lo que les digo, es donde más común que se pensaba que era el granulo exclusivo al embarazo, pero no es así. Si bien es muy común encontrarlo en el embarazo, sobre todo en el segundo trimestre, entre el quinto y sexto mes, también lo vamos a encontrar en adultos y en niños, tanto masculinos como femeninos. Crecimiento rápido, como mencioné al principio, es exagerado, una respuesta exagerada, súbita, donde la vamos a encontrar. Su base puede ser sésilo pediculada, una consistencia redondeada y sangrante, o sea, bien llorona, sangre de volada. Yo me acuerdo la primera vez que vi uno y me quedé, ¿qué es eso? La toqué con el espejo y ya, estaba sangrando la señora. Pero pues no duele, es indolora. Solamente si está ulcerada, pues ya saben por qué, nos va a provocar ese dolor. Superficie lisa o lobulada, o sea, la podemos ver de manera lisa como en el caso de la pacientita que demostré ahorita del periférico osificante, o como si fuera de un agranamiento por medicamento, y pues lobulada en algunos casos. Pues la coloración va a ser rosa o púrpura dependiendo del estímulo. Si es color rosa, pues no fue un estímulo tan exagerado. Si es púrpura, quiere decir que estuvo ulcerada o que el paciente la está molestando, ya sea succionando, pasando la lengua o estarla tocando cada rato. Y el tamaño es muy variable. Aquí sí puede crecer de forma exagerada, como puede estar chiquitita. Y pues la proliferación vascular simulando el tejido de granulación. Aquí lo que pasa es que también está muy vascularizado y muy protegido el endotelio. Y pues hay muchos vasitos sanguíneos nuevos en este tipo de lesiones. Vamos a continuar con otro granuloma que es con el que podemos llegar a confundir el periférico osificante, que es el fibrosis periférico osificante, que es el granuloma periférico de células gigantes. Si lo vemos es similar, o sea, se parece mucho al osificante periférico. Esta lesión igual es exofílica, crece hacia afuera, muy común, muy reactiva ante el cuerpo extraño,
irritación, trauma, ya sabemos por qué. También se le llama granuloma reparativo. Ahorita les digo por qué reparativo. Presenta un nódulo extraóseo compuesto por la producción de células mononucleares y multinucleares. Al momento de querer cicatrizar ante ese estímulo, empiezan a entorpecer a los fibroblastos, empiezan a entorpecer a todas las células que se encuentran ahí presentes y al querer reparar, generan tejido de más. Entonces estos sitiocitos y otros células endoteliales empiezan a mezclarse y a generar este patrón tipo lobular y empieza a hacer este crecimiento tan exagerado, tan grande, dando estas características clínicas. Aparece a cualquier edad, siempre, sobre todo con mayor incidencia en los pacientes adultos después de los 30 años de edad. Pacientes pediátricos en la fase de dentición mixta también es muy común verlos por las diferentes fuerzas de erupción. Mayor predilección a pacientes femeninos también. No hay predilección a si les gusta más el maxilar o la mandíbula, pues crecen tanto maxilar o mandíbula por igual, ya dependerá del gusto de la lesión. Y pues aparecen tanto en anterior como en posterior, ¿no? Pero a ellos les gusta más aparecer en la zona anteromolar, delante del primer molar. Y pues en zonas sedentulares, en la cresta alveolar, tienden a igual a crecer, pero son de menor predilección. Aquí es donde nombran los famosos sepuris fissuratum por prótesis mal ajustadas. ¿Ok? Inicia con una lesión copuliforme, como una cúpula, como un nódulo, que va creciendo cada vez más, cada vez más. La base igual puede ser sesilo-pediculada, color rojo o amoratado. Aquí sí es donde les digo que se ve ese eritema en la lesión y no precisamente porque esté ulcerado, sino por el excesivo crecimiento de células de tejido endotelial. Solamente hay más vasos sanguíneos. En zonas sedéntulas tiende a ser más rojizo, porque ahí sí hay una ulceración. Si esta zona dentular tiene una prótesis mal ajustada, pues esa prótesis nos va a ulcerar la lesión, y va a ulcerar esto, ¿no? Y lo va y es más amoratado cuando el paciente no se dentro. En la zona donde hay dientes vecinos, pues vamos a encontrar ese color. Pero igual no es una regla. Podemos encontrarlo tanto rojiza como morada o como rosa pálida, con una porción eritematosa o una porción morada. Venga, te quité la presentación. Discúlpenme. ¿Se logra ver bien, verdad? Ok. La circunferencia o el tamaño, pues no pasa de los 2 centímetros, otro motivo por el cual se puede confundir con un periférico osificante. Y aquí nos puede provocar movilidad o desplazamiento de los órganos dentales. Inclusive podemos perder estos órganos dentales por ese tipo de desplazamiento porque produce reabsorción ósea. Entonces, al perder ese tipo de reabsorción, sobre todo si crece entre las papilas, pues va destruyendo los tabiques óseos que se encuentran entre los alveolos y por ende pierde soporte el diente. Y como sigue creciendo y le vale quien esté enfrente, puede provocar esta movilidad y hacer que se caiga ese diente o provocar apiñamiento. Y pues ahí vemos la imagen de una de estas lesiones donde se ve ya este desplazamiento del 11 al 23 y pues ya perdió el 11, le dije, vale, el 22, el 21, el 23. El tratamiento, igual que los demás, una biopsia excisional, retirar toda la lesión completa, un curetaje óseo, si bien esta no es tan íntima como la célula fibrosa de osificante periférico, puede tener un poquito de células óseas. Curetaje de la lesión. En los dientes afectados, pues retirarlos, hacer una extracción, curetear muy bien el alveolo porque puede quedar algo de esa lesión que pueda provocarnos una recidiva. Y pues en pacientes edéntulos, pues nada más curetear el huesito donde se encontraba esta lesión. Raspado y alisado el curetaje de los dientes adyacentes presentes a la lesión, dependiendo si no hay tanta movilidad y son rescatables, pues hay que curetearlos. Si no, pues ya saben, no van para afuera.
Y la farmacoterapia sigue siendo profiláctica paliativa. Si tú lo quieres tener bien protegido, antibiótico, y pues posterior al tratamiento quirúrgico, un analgésico y antiinflamatorio. Su recidiva es muy frecuente, puede volver a aparecer, así que hay que darle seguimiento a nuestro paciente. ¿Vale? Y está una imagen donde se encuentra una lesión y su contexto patológico. Ahora, va otra que si bien es algo rara, la fibromatosis gingival hereditaria, o hiperplasia gingival difusa, o enefantiasis familiar, o agrandamiento gingival idiopático, tienen 1000 nombres. Solo es un paciente hasta el momento, es una enfermedad autosómica dominante, pero también puede ser recesiva. Es un padecimiento muy raro, relaciona más hacia fármacos para combatir la epilepsia, también por fármacos para hipertricosis, para pacientes con desarrollo mental lento, por no decir de retraso mental, como dice la literatura, entre otros síndromes. La etiología idiopática, por su nombre, ¿no? Nadie sabe de dónde realmente viene este tipo de lesiones. Entonces aquí vamos a ver un abultamiento exageradísimo de toda la encía que puede llegar a cubrir incluso a los órganos dentales. O sea, puede llegar al margen, al margen, a la porción incisal, la porción oclusal o hasta cubrirlos, ¿no? Sus características clínicas, pues es un aumento llamativo, o sea, exagerado, muy grosero, por así decirlo, que puede llegar a cubrir pues, en su totalidad las coronas. Puede estar acompañado por los siguientes enfermedades genéticas o síndromes, como la distrofia craneal, la hipertricosis, pacientes con sordera, deformidades craneofaciales, pacientes epilépticos, principalmente cuando son autosómicos dominantes, ¿no? Cuando son recesivos, por lo general va acompañada por una deformidad facial, el hipertelorismo, por la separación de los ojos. Y pues casi siempre comienza en mayor porcentaje en pacientes pubertos. Con estas características afecta a ambos sexos, no hay predilección, tanto en hombres como mujeres. Y le gusta el crecimiento más por vestibular, pero pues agarra vestibular y después agarra lingual hasta cubrir totalmente las coronas. Y pues como les mencioné, afecta toda la anatomía gingival, tanto en papilas como en encía herida, como marginal, y pues invadiendo la zona de la mucosa. Consistencia firme, es dura, no es fluctuante, una apariencia bulbosa. Para los que tenemos mucha edad, pues el bulbo así como un poquito redondeado. Coloración es normal a la mucosa, decente. No hay un eritema como tal, salvo que el paciente tenga una déficit en la higiene. Se podría considerar normal para el tipo de afecciones que lo podemos encontrar, distrofias o desarrollos tardíos o lentos mentales. Ahí está otra imagen donde ahí sí se ven dientes cubiertos y pues ahí está un 11 que está casi por cubrirse, ¿no? Ahí pues lo que vemos más oscuro pues una mancha mielínica común en pacientes, sobre todo pacientes con tez más oscura. Igual no es una lesión como que nos vaya a preocupar, es un lunar en la encía. El tratamiento aquí sería una cirugía resectiva, gingivectomía con plastía bien ganada, volver a darle esa anatomía, esa armonía a la sonrisa. Ahí puede proliferar de nuevo, o sea, hay recidiva, la farmacoterapia, misma elección, a criterio, profiláctica, en estos casos por el tipo de pacientes, pues yo prefiero una profiláctica por la dificultad de mantener la higiene. Cuando se menciona, recidiva muy alta, aunque suele tardar meses o años. Y como se menciona, una muy buena higiene ayuda a mantener una recidiva baja, al igual que en las lesiones por los bloqueadores de canales de calcio. Si mantenemos una buena higiene, una recidiva es muy rara, ¿no? O muy lenta en esos casos. Entonces hay que volver a darle esa armonía a los órganos dentales y mantener la higiene lo mejor posible. Este caso, pues, como les mencioné, el único caso que yo vi de un niño, de un bebito no bebito ya no, pero 4 años, perdón, se miraba el hipertelorismo en los ojos, y sí miraba que sí tenía una afección. Yo pienso que recesiva. Aquí se le ven
por completo cubiertos las coronas dentales, ¿no? No logramos ver casi nada, hasta se ve la forma, el lobulado pues, de los incisivos centrales y en la zona de los inferiores donde ya está por cubierto. Agarra la misma forma la encía cubiertos en su totalidad. Logramos ver nada más las caras oclusales de algunos molares descubiertos y las caras incisales, pues ahí apenas salen a duras penas. En este caso, a este bebito pues no lo pudimos tratar porque lo decidimos, el doctor que trabajaba, un cirujano maxilofacial y local, el doctor Hernández Maestrazo, que lo metiéramos a quirófano, sedado al niño, y ahí hacerle con cauterio, el cauterio y la ingectomía con soplastía, por el tipo de sangrado que iba a haber y por pues, el padecimiento que tenía este pacientito, y pues la alta vascularidad que iba a tener todo este tejido, iba a haber mucho sangrado, ¿no? Entonces, lo ideal era de esa manera hacer el corte y coagular en el momento. Y pues molestar lo menos posible por el tipo de síndrome que pudiera presentar el niño. Pues al final no, los papás optaron por no hacerlo. Se entiende, un paciente tan chiquito. Ok, aquí se engloban las hiperplasias por origen sistémico. Todo lo que acabamos de ver, pero causado por embarazo, causado por la pubertad, causado por la menstruación, por la menopausia, cuando estamos hablando de pues, hormonas, déficit de vitamina C, hablando de, de una mala alimentación, y pues en pacientes diabéticos, el hecho de que la diabetes sea bidireccional a una enfermedad periodontal como la periodontitis, podemos ver principalmente agrandamientos inflamatorios, después destructivos. Y en el caso de pacientes con enfermedades cardíacas, pues ya vimos que esa afección es principalmente por medicamentos, así que no está tanto ahí. Un tratamiento con fase 1 periodontal casi siempre va a ser la primera elección, y dependiendo de la evolución después de este tratamiento no quirúrgico, ya van a ver si optamos por el quirúrgico o manejarlo de esa manera paliativa. Por último, vamos a ver la hiperplasia causada por ortodoncia. ¿Cómo la aparatología de ortodoncia nos va a causar hiperplasia o estos crecimientos o abultamientos? Como la ortodoncia requiere una instalación fija o removible, en el caso de los Invisalign, retienen con mayor facilidad el bifid bacteriano, haciendo que alrededor del bracket o en la zona, pues se acumula la plaquita y se forma sarro con facilidad. Y pues también el paciente pone mucho la excusa del tema de la higiene porque no puede, por los brackets, que se le dice difícil, que el cepillo se abre muy rápido, entre otras cosas, ¿no? O las prisas en muchos casos. Se relaciona mucho el eritema multiforme y descamación labial junto con agrandamientos gingivales por la presencia de estos. ¿Por qué nos darían agrandamiento? Pues forman, Gursoy vio que la corrosión, llamémosle así, de estos aparatos, aunque supone que es metal de acero inoxidable, pues no tendría por qué haber corrosión, pero pues de igual manera, cuando estos son de níquel, tienden a haber esa ligera corrosión microscópica y el cuerpo reacciona. Entonces genera una reacción alérgica. Entonces esta hipersensibilidad tipo 4 hace que vuelva eritematoso, pues cuando te da una reacción cutánea, pues hay eritema, en el caso de la piel, pues hay eritema, hay prurito y te rascas. En este caso, pues hay eritema y sangrado en las encías y por ende lo crónico tiende a generar la hiperplasia. También sumémosle que como en otros agrandamientos que acabamos de ver, los movimientos de ortodoncia tienden a girar las raíces, a desplazarlas de un lado a otro, a modificar el periodonto, el ligamento. Puede haber una reacción tan combinada del ligamento, del cemento y del huesito, generando una lesión como las que acabamos de ver, como en el caso del fibroma osificante periférico, el granuloma piógeno o los de células gigantes. Cuando pasa esto, pues retirar la aparatología, idealmente. Puedes hacer la plastilla, la gingectomía con plastilla con la ortodoncia, pero ahí va a haber una recidiva porque no estás quitando la agente causal. Hay que inducir al paciente a una buena higiene, a darle auxiliares de higiene, en este caso Waterpik,
un irrigador bucal, para no decir marcas, hilos dentales especiales o Superflows, que tiene la característica de que la punta es un poquito más dura y la parte activa de engrosar, como si fuera un cordón, así decirlo, y pasar con facilidad entre los aparatos de ortodoncia. Los cepillos interdentales, sobre todo de, de goma, pueden ayudarnos bastante a generar este tipo de pacientes, ¿no? Se retira la aparatología, se da su profilaxis dental, técnica de higiene, lo vemos entre 1 y 2 semanas, y ahí realizamos la gingivectomía de las lesiones inflamatorias de agrandamiento fibróticas persistentes. Le damos forma, le damos su plastilla, como la pacientita femenina, que vino de vacaciones una vez de Estados Unidos para acá, Mochis, y se fue encantada con su gingivectomía ya para retirarse de la aparatología, aunque se lo retiró por sus pistolas, o que sí se ve que no se lo terminó, y listo, ¿no? Ahora, las hiperplasias malignas no las metí mucho lleno porque si bien hay bastantes, por lo general, arriba del 80% siempre se va a asociar al carcinoma de células escamosas o al carcinoma mucopiedramoide. Siempre. Son crecimientos exagerados. Ahí vamos a ver otro tipo de síntomas y signos pues muy característicos de una lesión neoplásica, como pérdida de peso de manera rápida, astenia, entre otras cosas, dependiendo de la lesión neoplásica. Aquí, pues, lo que hay que hacer es mandarlo al especialista. Aquí puedes mandarlo con un maxilofacial que tenga la subespecialidad de cabeza y cuello oncológica, un otorrino con cabeza y cuello, directamente al oncólogo si sospechas que el tipo de lesión. Y ahora, si eres un odontólogo quirúrgico, bueno, con habilidades quirúrgicas muy desarrolladas, y te animas a hacer una biopsia incisional, tomando tejido sano y tejido duro, para dárselo al patólogo, y describiendo que sospechas que sea neoplásica, el patólogo a sus respectivos estudios en laboratorio, para después remitirlo a su respectivo especialista en oncología. También podemos encontrarlos, esto ya por último, los falsos agrandamientos. ¿Por qué falsos agrandamientos? Porque ahorita vimos agrandamientos per se del tejido blando, como mencioné al principio. Los falsos agrandamientos son agrandamientos o abultamientos o deformidades del tejido duro, o sea, de hueso, o de otro tejido, cemento o esmalte dental, que a su crecimiento exagerado hacen pensar que la encía también está afectada. Por ejemplo, el caso de los osteomas o las exostosis, los torus linguales, los torus palatinos, los ameloblastomas, que tienen un crecimiento exagerado y aparte de dañar la zona ósea, la mandibular o maxilar, pues ves el amontamiento en la mucosa y te espanta y dices, ¿y esto qué es? También podemos ver en la displasia fibrosa, que también es un crecimiento exagerado del hueso, de los maxilares, porque por sus pistolas, igual lo llegas a operar este tipo de pacientes, eso es en quirófano, obviamente un cirujano lo realiza, le da la forma de nuevo al maxilar o mandíbula, pero eso es igual, tiene que tener su recidiva. También otras enfermedades como el querubismo, donde también es una anomalía en el macizo facial, en el crecimiento normal de los huesos, y deformidades donde los huesos están irregulares y pues dan esta forma a la encía como si estuviera también perteneciendo a la irregularidad. Y pues también en las enfermedades de Payet, que viene siendo una osteitis, deformante, donde pues hay dolor, hay deformidad, crecimiento exagerado, fracturas súper fáciles, o sea, fracturar la mandíbula, el maxilar de manera súper sencilla, y al momento de querer consolidar esa fractura de nuevo, el hueso tiene que crecer otra vez, o sea, solda, o sea, osifica, y todavía crece extra a lo que debías solidificar, y dando estas apariencias muy estrombóticas de agrandamiento, ¿no? Pero pues, es hueso, no estamos hablando de encía. Entonces, las alteraciones gingivales pueden ser reversibles, como lo vimos en el caso de los fármacos, y obviamente en las reacciones inflamatorias. Cuando son reversibles, se le hace tratamiento paliativo, quitando el causante, ese agente irritativo, y
dándole su profilaxis higiénica, tratamiento higiénico, cambiándole la técnica de cepillado, induciendo al paciente que mejore su higiene, manteniendo el control a la placa de sarro y para ver si esto reacciona de manera positiva. Y si no reacciona de manera positiva, pues ya sabemos que tenemos que hacer un trabajo quirúrgico en fase 2, ¿no? Y lesiones raras, como en este caso lo que acabamos de ver, que quieren hacer de forma de cúpula o nódulos, mandarlos a estudiar a patología. Mantener, como les mencioné, una buena higiene nos puede ayudar bastante o directamente pasar a la porción, a la fase quirúrgica. Bueno, concluimos que este tipo de alteraciones o este cambio en la morfología gingival es multifactorial, se relaciona a muchas cosas, no es, como en algunos casos sí es exclusiva de esto, tiende a ser la combinación de un fármaco con la combinación de un hábito, con la combinación de una prótesis mal ajustada, con un golpe, una caída, y pues un diagnóstico temprano, siguiendo los pasos correctos, nos va a ayudar al éxito del tratamiento. Y no olvidar que esas lesiones que se ven raras, que no se ven como un simple crecimiento de la morfología, donde ya cambia toda la estructura, siempre hay que mandarlas a estudiar al microscopio para la comodidad, para la tranquilidad, tanto del paciente como la de nosotros, ¿no? Y eso nos va a proteger a ambos. Esto fue todo, muchas gracias. Y creo que tenía las... Aquí están. Ahí les dejo los datos si quieren seguimiento de un caso, si quieren que les platique de un caso, que les ayudemos. Ahí está mi número, contacto directo, mis redes sociales. Soy muy... tengo mucho gusto por la academia, me gusta mucho ayudar, me gusta mucho la enseñanza. Si quieren platicar un caso, que lo discutamos con mucho gusto. Si quieren ayudar con un caso, con mucho gusto. Si son de la zona, cerca del norte de Sinaloa, pues aquí también nos podemos ayudar con un paciente que quieran remitir o quieran traer, o inclusive ustedes, ¿no? Alguna duda que tengan, y le voy a dejar un ratito para que